amigos, gracias por permitirme una vez más estar en sus hogares y gracias a nuestro gran amigo Marco Cárdenas, que no podemos evitar que venga a Durango y jalarlo y atraparlo, y casi les pudiera decir yo que casi lo secuestramos y decir, no, padre, usted no se puede ir, pasar Durango y no pasar aquí por nuestro programa, por nuestros amigos. Pero hoy me dejó sorprendida con la experiencia que vino a vivir a Durango, padre. Y le voy a decir por qué. Porque yo siempre, y el doctor Alberto Chade, que es el director de ahí, sabe, el licenciado, y que yo siempre le quiero decir doctor, que yo siempre he querido pasar por esta experiencia que usted acaba de pasar. Bienvenido y tiene que contarnos. Eso sí es hacer vida. Como no, de antemano el sentimiento es recíproco. Muchísimas gracias por este espacio. También a mí me da muchísimo gusto verla y tener la oportunidad aquí de platicar con usted y obviamente con su público, a quienes les agradezco infinitamente sus finas atenciones y también, como usted menciona, agradecer a Misión Corian por esta oportunidad, porque ellos ya hace algunos años que me habían invitado a tener esta experiencia. Yo tuve la oportunidad de conocer de este proyecto desde antes que se instalara en Chicago. Recuerdo al señor Garza Limón, Sí, que fue idea de él, y obviamente él trabajó muchísimo por la construcción de este centro. Yo no sé cuántos años haga, más de 20. Más de 20 años. Más de 20 y años. él estuvo en Chicago visitando. Obviamente él ya traía la idea porque conocía muy bien el proyecto Diosiánica en Mazatlán. Sí. Y entonces estuvo con nosotros en Chicago y recuerdo que él lo mencionaba mucho y trató él de allá de hacer ciertas actividades, obviamente para recaudar fondos para este centro. En una ocasión que yo vine, él me hizo el favor de invitarme y ya prácticamente el centro estaba terminado. Después tuve la oportunidad, en esa oportunidad tuve el privilegio de conocer al licenciado. A mí también yo me equivoco también. Sí, le quiero decir doctor, pero y bueno. Entonces al licenciado Chade, y él siempre me invitó para que viniera y me habló de esta experiencia para, pues sí, personas interesadas, ¿qué le llaman ellos? Sería una especie de que internados. Sí, internarse y vivir esta experiencia de desintoxicación, más allá de que no tenga uno adicciones. Exactamente, o sea, ponernos en los zapatos. En los zapatos, es muy interesante. Adicto. Y obviamente por cuestiones de tiempo y venía y obviamente por cosas que pasan, no había tenido yo la oportunidad, pero obviamente para mí siempre me interesa, ya que pues allá en Chicago también parte de mi ministerio y de mi trabajo, porque trabajo para una agencia gubernamental que tiene que ver mucho con esta enfermedad de adicciones, y pues siempre aprende uno donde quiera que va sobre esto, porque es una enfermedad, la adicción es una enfermedad la cual no tiene cura. Sin embargo, sí hay la rehabilitación. Puede controlar. Sí hay la rehabilitación. Entonces, y las rehabilitaciones, pues, son multifactoriales. Y así que donde quiera que va uno aprende. Y siempre tuve el interés de venir aquí. Ahora que se presentó esta oportunidad, le hablé al licenciado y pues él me aceptó. Y yo, honestamente, me quedé sorprendido de la tarea, del trabajo que realizan, obviamente bajo la dirección del licenciado, pero todo su equipo. Sí, un equipo de profesionales excelentes, amables, capacitados, organizados, comprometidos, responsables, y usted siente esa fraternidad entre las personas que están ahí rehabilitándose. Y obviamente esto no es producto del azar, es un ambiente creado obviamente por los psicoterapeutas, por los terapeutas, un ambiente de hermandad, de fraternidad, de apoyo los unos con otros, y estoy segurísimo que tienen muchísimo éxito con lo que están haciendo. Lo más triste de esta situación, el licenciado Chade ha estado ya 2, 3 ocasiones también en nuestro programa, y lo que nos puede dar por un lado gusto de que existan estas instituciones, por otro lado tristeza de que cada día se les acumula más el trabajo. En lugar de bajar, esto no es como decir, pues voy barriendo una calle y ya mero la termino de barrer, ¿no? La barro y más basura acumulo. Sí. Antes de continuar, si me permite, él le manda un muy fraternal saludo. Gracias. Le mencioné que venía a su programa y me dijo amor, que me dijo de su interés con relación a la rehabilitación, su interés en cuanto a
las personas que afectadas por esta adicción. Me dice, y dele por favor un saludo de mi parte. Muchas gracias. Sí. Le mandamos un saludo a nuestro gran amigo y nuestro reconocimiento a esta tarea que hace con tanta pasión, tanta dedicación. Y porque en estas tareas, padre, en estos ministerios, porque el de él también es un ministerio como el suyo, lo tiene uno que hacer con esa pasión, porque si no, no podemos, no es un trabajo, no es un trabajo como el decir sí, voy, checo y trabajo y me voy a mi casa. No, se tiene que hacer con toda la entrega, le repito, como su propio ministerio, padre. Definitivamente, y él es una persona muy espiritual, sí, obviamente muy con espiritual. Muchísima experiencia. Sí. Parece que me platicaba que ya tiene 20 años ahí, sí. Y otros años que él vivió en otra institución. Sí, que ha estado siempre cerca del apoyo a estas personas vulnerables, más vulnerables, porque a veces nos condolemos, padre, de aquellas personas que vemos como ese lisiado o cualquier discapacidad física que vemos y nos condolemos, pero las adicciones no las vemos y siempre pensamos que es falta de voluntad. Falta de voluntad, falta de fuerza, sí, y tristemente no es así. Un adicto es una persona que tiene el espíritu bloqueado o desquebrajado, ¿verdad? Y como ustedes saben, es en la niñez donde se define nuestra salud mental adulta. Entonces, estas personas que padecen una adicción son personas que fueron afectadas por situaciones en su niñez, por diferentes razones: la vida, las circunstancias, sus familias, los entornos. Es multifactorial, de ahí lo difícil, que no es una causa. Que no podemos decir, esto fue y le ponemos la bendita, la curita, el mertiolate y ya. No, es multifactorial. Y también para los médicos, o psicólogos o científicos que trabajan en estas áreas, no hay tal cosa como un gen, que este es el gen, y esto es lo que origina esto. No existe tal cosa. Pero tampoco. También sí viene la predisposición genética. Definitivamente. Es así que si el papá fue alcohólico, el abuelo, o sea, hay una predisposición. Sí, hay una predisposición, como la diabetes, como cualquier otra cosa que trae una predisposición. Si yo me cuido, si yo no como azúcar, si cuido mi dieta, pues seguramente, aunque traigo una predisposición, nunca me va a dar. Pero traigo la predisposición y le entro. Así es, y usted mencionó un punto muy real y muy doloroso. Inclusive ahí se habla mucho de esto y ellos están tratando de prepararse. Tenemos un futuro muy oscuro en cuanto a las adicciones. En Durango, padre, y tristemente se está utilizando la droga, muy potente en cuanto a la adicción y extremadamente destructiva, la cual daña el daño, los efectos son desgarradores. Tanto para el cuerpo como la mente, y los daños que causa son irreversibles, y esta droga es el cristal, y esto es lo que más abunda en Durango, lo que más se distribuye, y tristemente hemos llegado a un cinismo donde todos sabemos quién lo vende, dónde lo venden, cuánto cuesta, quién lo usa, quién no lo usa, y simplemente ha pasado de cierta manera a ser parte de nuestro vivir cotidiano. Y eso es muy triste. Padre, yo me resisto, porque me resisto por naturaleza, como nos podemos resistir cualquiera de ustedes, a creerlo, aunque las estadísticas nos lo demuestran. Me resisto a creer que en todas, absolutamente todas las escuelas están acechadas por personas, porque es un negocio que se ganan de una rentabilidad increíble. Sí, porque se hace más prioritario que la comida. Sí, es una adicción en que dice uno, pues a la comida, ¿a qué le gusta el refresco? Pues a lo mejor soy adicta al refresco y un día puedo decidir que no compro o no tengo dinero y no pasa nada. Pero la droga es algo que mi cuerpo lo va a necesitar. Sí, y esa urgencia de necesidad va a causar que si la persona no tiene los medios, va a robar, va a matar, va a saquear, y va a hacer lo imposible por obtenerla. Y esto es uno de los grandes peligros que corremos, y obviamente está en riesgo toda la sociedad. Y además
que un adicto enferma toda la familia y todo el entorno. Entonces aquí lo que vemos son comunidades, son sociedades enfermas. Padre, pero aquí precisamente creo que es en la parte medular en donde todos nos debemos involucrar en estos temas, porque yo puedo decir, no, yo la educación de mis hijos, de mis nietos, les digo, y están protegidos y llego por ellos, a ellos los puedo sustraer de no caer en las adicciones, pero no estoy pensando que este necesitado puede violentar a mi familia para adquirir la droga. Entonces ahí sí soy vulnerable, ¿sí? O sea, lo otro, puedo hacer todo lo posible y no estoy tan segura de que no sea vulnerable, pero puedo trabajar sobre ello. Pero lo demás, el correr el riesgo de la adicción, me está poniendo en riesgo a mí, mi seguridad. Sí. Al ciudadano común. Al ciudadano común. Entonces, todos deberíamos de estar atentos a este tema y dispuestos a trabajar. A trabajar todos como sociedad. A denunciar. A los padres, exactamente, y sobre todo estos adultos que ustedes creen, porque muchas veces con mucho cinismo ustedes se sienten orgullosos, soberbios, que dicen, ¿a qué te dedicas? Cocino crack, cocino droga. Reflexionen en que ustedes están matando seres humanos, están echando a perder vidas de familias enteras, están ustedes destruyendo la creación divina, cantidad de seres humanos, y no deben de tener están lisiando cerebros. Están lisiando cerebros, exactamente. Están lisiando cerebros porque hay un daño neuronal que no, es irreversible. Y si usted no denuncia, cuando no denunciamos nos convertimos en cómplices. Es verdad que muchas veces la autoridad, decimos, ¿para qué denuncio? A lo mejor me va a ir peor. Y si denuncio, pues la policía no hace nada. No, esa es una ¿cómo podría decir? Esa es una actitud muy cómoda. ¿Para qué denuncio si nadie va a hacer nada? Es dejar que las cosas sigan. No, y si queremos cambiar las cosas, todos debemos de ser parte de. Y yo la semana pasada, no voy más lejos, padre, la semana pasada escuché que Durango tenía el segundo lugar en adicciones. Yo dije, no es posible. A ver, la verdad es que dije, no es posible. El primer lugar que tenemos en obesidad infantil, el segundo lugar en adicciones y el primer lugar en suicidio. Dice uno, no, por favor, entonces, ¿en dónde estamos viviendo? ¿En dónde estamos permitiendo que suceda esto? Es increíble el índice de suicidios en esta ciudad. Es así como para decir, no es posible. Sí. Pero desafortunadamente yo creo que aquí todos tenemos que cuestionarnos por qué esa desesperación. ¿Por qué esa desesperanza, padre? Sí. Fíjese porque el suicidio, creo que es más la desesperanza que la desesperación. Sí. La desesperación, en un momento de desesperación podemos correr, podemos es pasajero. Gritar, podemos jalarnos los cabellos, pero la desesperanza es perder la esperanza de la vida. No tener objetivo en la vida. Entonces dice uno, ¿qué está sucediendo, padre? Definitivamente. Entonces aquí, ¿verdad? Las cosas es que, bueno, quizás los índices de desempleo, los índices de la falta de oportunidades, podemos encontrar muchas excusas, de cierta manera, pero aquí también lo que debemos de aprender es que si no está hecho, vamos a crearlo. Por ejemplo, tuve la oportunidad en este centro de que iban a salir unas jovencitas, entonces se les recomienda que después de que en la misión Corian continúen asistiendo a un grupo de AA, donde quiera que estén. Entonces ellas decían, dicen, nosotros vivimos en pueblos muy lejanos y en nuestros pueblos no hay centro, entonces si nos queda muy lejos ir a un grupo de AA. Decían, entonces lo más probable es que no vayamos. Obviamente, una persona que está en proceso de rehabilitación necesita del apoyo de estos grupos. Entonces les decía, ¿saben qué? Si no hay, es oportunidad para que formen uno. Fórmenlo, exacto, claro. Fórmenlo. Entonces, porque quizás grupo no haya, pero adictos y borrachos sí hay.
Eso siempre están al azar, al acecho. Entonces, sí van a tener clientela. Entonces, sí. Háganlo. Y sobre todo con toda la ayuda que están recibiendo aquí, ustedes van preparadas para hacerlo. O sea, eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Obviamente hay cosas que hay en la mentalidad americana, ellos dicen, si la situación no sucede, vamos a hacer que suceda. Claro, claro, vamos a hacer que suceda. Vamos a hacer que suceda. Padre, pero tiene que contarnos sobre su experiencia. De veras, creo que esto incluso en nuestro programa cuando estuvo el licenciado Chade, lo comentamos porque él tiene ganas de que vaya yo y pinte algún mural mientras estoy ahí, y a mí me encantaría, pero como usted dice, se le va pasando uno el tiempo, la vida, y nunca te das el espacio suficiente para hacer esto, pero a mí me intriga desde su primer día de llegada, cómo llega, diga. ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo lo reciben? Bueno, antes de esto me gustaría mencionar que viene mucha gente de Estados Unidos también, sobre todo viene de California, y también vi algunos extranjeros de aquí de Durango y de Chicago han venido también. También de Chicago, lo recomendamos. También lo tenemos es a nivel internacional. Entender que es un centro con todos los estándares, porque incluso me platicaba la última vez el licenciado Chade que se volvieron a recertificar, una cosa así, porque de esto no puedo entender mucho, pero como que se habían separado algunos años y ahorita ya estaban en proceso, iban a firmar otra vez volverse a estar anclados convenios a todos los estándares internacionales, para tener la seguridad de que es un centro que está regido, supervisado, reconocido por todo, por las asociaciones mundiales. Sí, efectivamente. Y sí, las terapias uno las nota que es lo mejor de lo mejor, muy de vanguardia, que se practican. Yo les mencionaba, estas terapias, algunas de ellas, y sobre todo muy creativos, porque lo que han hecho con estas terapias, en muchas ocasiones las han mejorado. Las han adaptado a la situación, pero ha habido un mejoramiento. Yo veo un mejoramiento en esto. Entonces, yo se los mencioné a ellos. Yo de los centros que conozco y donde trabajo, no tiene este centro que pedirles nada. Y por eso es que a mí se me hizo muy interesante, y mi idea es recomendarles allá que vengan. Obviamente, para mí no fue difícil porque como yo ya conocía al señor Chade, pero sí hemos enviado gente. Entonces el proceso inicial es pues que usted se contacte con ellos, muestre el interés de estar ahí, porque ellos no reciben a gente que no quiere estar ahí. El primer punto tiene que ser voluntario. Nada de que me trajo la mamá, el papá, el hermano, es voluntario. ¿Regresamos? Padre, voluntaria, porque sabemos que en la vida, yo no puedo negar que hay muchas cosas que puedan funcionar en contra de la voluntad. Sí, pero lo que sí sé es que la vida misma fluye mejor de una manera más bondadosa, más buena, más de cualquier manera positiva, cuando uno tiene las ganas y la voluntad de que suceda. Y aún así a veces es difícil. Es difícil. Aún así, aunque uno quiera que suceda, no sucede. Imagínense cuando no quiere uno. Entonces aquí lo primero es llegar. Llegar y sobre todo querer ser parte. Quiero. Aquí no secuestran a nadie y a nadie lo quieren tener a fuerza también. Y luego sus requisitos son pues que la persona no, que esté en sus facultades, que todavía pueda rehabilitarse de acuerdo a las terapias que ellos practican. Todavía se valga por sí mismo. Que todavía se valga por sí misma. Si ya está muy dañado, si ya su cerebro ya está muy afectado, o si tiene algún impedimento físico, no es candidato. O sea, a ver, que pueda comer solo, que pueda bañarse, que pueda caminar, que esté... Su memoria. A la mejor, quizás si hay un poco, no de daño en cuanto...
sí a la memoria, a los olvidos, o sea, porque pues estamos hablando Sí. de personas adictas, no que tengo 3 meses, sino que a veces han pasado por años. 20 años, 15 años. Entonces ya muchos, ya su cerebro, ya su mente, Sí, sus órganos ya están muy perdido. afectados, perdidos. Entonces ellos pues son honestos en decir, sabes que contigo ya no es Ya no es posible de posible. nuestra parte trabajar. Porque No ya hay quiere un daño decir- demencial. Sí, entonces no es que digan contigo no te queremos aquí, sino que la cosa, este centro no es para ti, pero busca por otro lugar. Claro, sí. claro, Entonces, habrá otros sí, lugares. Sí, entonces habrá yo lugares. creo que hay mucha honestidad en eso. Entonces, bueno, primeramente hay que estar muy claros en eso. Y luego ya le dicen que le recomiendan, le mandan las indicaciones y le dicen que se prepare como cuando usted va de viaje. Lleve todo lo que tiene que llevar. ¿Te dicen de ropa especial? No. No, que Ah, trae tus tenis, no sé, o sea, sí, o que tu traje de baño, a lo mejor de sí, alberca. porque si hay alberca. Si hay alberca, pero es muy buena pregunta. Le dicen que lleve como cuando usted va de viaje y lo que usted crea que sea necesario para su viaje. Para estar cómodo. Para estar cómodo, ok. todo. Entonces, cuando lleguen ahí, me imagino que en mi caso fue un poquito diferente, pero yo estoy seguro que al paciente común sí le hacen esas recomendaciones. Yo así le hablé al señor y me dice, padre, pues si va a estar aquí, véngase. Si nada más venga como si fuera de viaje. Ok, me imagino que al paciente pues sí le mandan esas indicaciones. Entonces usted llega con su maleta, llega con su medicamento, si es que toma algún medicamento, llega con su champú, llega con su deodorante, Su toalla, llega su toalla, lleva sus libros, pues lleva vitaminas, lleva lo que usted usa. Como si fuera de vacaciones. Como si fuera de vacaciones. casi. Y entonces ahí usted llega, muy amablemente lo reciben ¿A usted por las quién mañanas. lo acompañó, padre? Yo fui solo. Fue solo. Yo fui solo, llegó sí. Inclusive de aquí de Durango tiene un medio de transporte en determinado tiene lugar. medio de Entonces transporte. usted va a ese lugar por la Porque mañana. es fuera de la ciudad, Sí. no está tan fácil, se hacen Sí, 20 no es dentro. minutos. Sí, Misión Sí. Corian. Entonces usted se va a este punto y en este punto, ahí le dicen a qué hora, por la mañana muy temprano, usted llega con su maletita y ve a otra gente ahí que están esperando. Otros compañeros de Otros viaje. Sí. Entonces, ya ve esta gente, llega el chofer y muy amablemente le dice a dónde va. Y si usted le dice, yo también, Sí, sí, yo es a también donde voy. Entonces, No voy a agarrar el camión equivocado. sí, entonces usted obviamente aborda y ya se va. Hay una hora fija y no esperan un minuto más, porque es parte de la disciplina. Es parte de, Sí. y también de la voluntad. De la voluntad, exactamente. Ya llega usted al centro, sale una persona, le toman su nombre a la entrada, usted entra. Es muy bonito porque usted no siente que está entrando a un centro de corrección, no siente que está entrando a una cárcel, más bien es como un lugar, como si fuese un club de recreo. La estructura es muy bonita, Y es muy hay jardines. bonita, Sí. ojalá que un día, y le voy a proponer al licenciado Chade que el próximo programa, claro, cubriendo todas las áreas que podamos o no podamos participar, pero es interesante conocer esta estructura que usted está narrando, porque fue edificado especialmente para que usted pueda recorrer, para que usted pueda Sí, tener sus y espacios de tomando en jardín. cuenta muchísimos aspectos Sí. que tiene necesidad el paciente en rehabilitación. Sí, Sí, o sea, sí, arquitecturalmente todos esos Todo, puntos ti- fueron todo tiene una tomados, justificación. sí, fueron Todo tomados tiene en una cuenta. justificación. Entonces usted ya llega, lo reciben y luego le dicen, pásele para acá y trae algún medicamento. Y dice, pues sí. Dice, bueno, sáquelo y entréguenlo. Y entonces ya saca usted su medicamento. Entonces hay una enfermera por ahí. Ella dice, bueno, usted lo toma ¿a qué hora? Pues en la mañana. Dice, aquí lo vamos a tener y a la hora que usted lo toma, usted viene y aquí lo vamos a administrar. Sí. O sea, para controlar todo lo que va. Sí, exactamente, Mire qué sí. interesante. Entonces usted, y luego ya su equipaje, pasan 2 personas y se lo revisan. A ver qué lleva. Obvio que no lleve un arma, que algo no- con exacto. cual se pueda lastimar. o droga. O droga. O droga, sí. Entonces ya revisan todo, bolsillos, todo, entre su equipaje. Y entonces ya se lleva un libro, se lleva aerosol, se lleva este tipo de cosas, pues se lo retiran. Ya le retiran todo eso. Y entonces ya ¿Libros también? también, se sí, Ah, también. sí, usted Su que celular, llevaba, sí, usted yo que llevaba su libro para echarse Sí, su una novelita y lectura, nada, sí. órale. Llevaba ¿Su notas y celular todo. también? El celular también. Sí, el O sea celular. que está Sí, incomunicado. está completamente. Padre, ya me está asustando. Todo eso no me lo dijo el licenciado Chávez. Sí. Y No, pero luego- se lo va a pasar muy bien. Entonces, ya le retiran todo eso
y entonces ya le asignan un cuarto, ¿verdad? Y es en la mañana muy temprano, muy temprano. ¿Es cuarto individual? No, usted lo comparte con 2 o 3 personas. Y al azar. Es compartido. Usted no es que escogí. No escoge usted quién. Ellos le señalan. Pero hay un ambiente muy bonito generalizado. Generalizado. Sí, muy bonito el ambiente. Entonces usted ya, y luego dependiendo a la hora que todo ese proceso termina, la persona que lo está guiando le dice, me llamo Sandra, por decir algo, y dice, en caso de que algo necesite, puede venir conmigo, me llamo Sandra, o puede ir a la dirección y se pregunta por mí y cualquier cosa que se le ofrezca, siempre se puede comunicar conmigo. O sea, como que esa persona está asignada para atenderlo, darle un servicio personalizado. Entonces ya usted empieza a ir a las terapias. Y espere, si no se me va tan rápido, ya se me van las terapias y no he ido a desayunar. A ver, dígame. El desayuno es muy temprano. O sea que entonces usted ya llegó tarde. Ya llegó tarde y ya no va a desayunar. Entonces ya hay que esperarse hasta el mediodía, que la comida es muy sabrosa, es así muy casera. Pero y también pues está contemplada y cuidada. No sabe a hospital. De ninguna manera. Inclusive los miembros ahí se reían porque muchos de ellos decían que estaban aumentando de peso. Pero bastante, medio kilo por día, algo así. No. Entonces, tampoco. pero hay un gimnasio. Entonces yo les decía, bueno, pues es que hay un gimnasio también y cuídense. Ahora, hay que tomar en cuenta que la persona, el adicto que va, hay personas que no han comido en meses, ¿sí? Entonces van en un estado, pues, deplorable físicamente. Entonces ahí también no les miden la comida. Entonces usted prácticamente puede comer la cantidad que quiera o sea, puede repetir, no es estilo buffet, se la sirven, pero si usted dice más, le dan más, ¿sí? Entonces ahí es usted quien tiene que... Quien tiene límite. Quien pone el límite. Obviamente le hablan al respecto y todo ese tipo de cosas, porque después se empieza a hablar de gula, se empieza a hablar de soberbia, se empieza a hablar... Sí. Ok, después de eso, inmediatamente ya pasa a un grupo y ya depende de qué terapia le toque, y las terapias pues son sumamente interesantes. A mí me gustó uno que dicen, había una terapia en la que cada miembro todos los días tiene que hacer como un examen de conciencia y escribir los daños que su adicción ha causado. O sea, es como desnudarse el alma. Usted tiene que decir, pues a mi madre le robé 40,000 pesos que tenía para el enganche de una casa y me los tomé en droga. A mi padre, pues lo golpeé. O sea, cositas así muy, muy dolorosas. Oiga, padre, uno pensaría, ahorita yo me quedé pensando en que, más bien, no que pensaríamos todos, yo me quedé pensando en que a veces habla uno de adicciones y las encajona en el alcohol y las drogas. Uh-huh. Pero también hay otro tipo de adicciones. Definitivamente. Hasta el mismo trabajo. Pornografía, hasta el sexo. Comer, la pornografía, el sexo. Cuando compras, habla uno de eso, juego. Dice, no, las compras, el juego, el sobornar a los demás, el chantajear a los demás, el victimizarme también creo que es una adicción. La mentira es una adicción. Sí. La codependencia. La codependencia, entonces yo creo que todos cabríamos ahí. Que es un punto muy importante. No todos los que están ahí son por droga. No, hay muchos que están por bulimia, que están porque también atienden trastornos alimenticios. Entonces, como usted bien menciona, no todos son adictos al alcohol o a la droga. Muchos con dependencia, depresión también. Por depresión, por intentos de suicidio también. O sea, todas estas enfermedades emocionales, mentales, las tratan en el centro, sí. Sí. Y entonces usted ya se va integrando. Entonces, pues ya usted a la hora de la comida, pues hace fila con todos ellos, duerme en los dormitorios con ellos. Lo que sí como que le sorprende es todo el espíritu de fraternidad, de solidaridad. Y obviamente por ahí, pues yo no traje jabón. O se me quedó la pasta. Y hay ahí, mira, la pasta está aquí y la puedes usar. Oigan, que yo mi toalla, no sabía que necesitaba toalla, yo aquí tengo una extra y limpia, la puedes usar. Y un ambiente, y ahí rompen estratos sociales. Hay quien viene de los pueblos, quien viene de las colonias, quien viene de categorías sociales, pues,
de la clase alta, pero ahí todos es uno, es una unidad. Y el énfasis muy fuerte pues es en la espiritualidad, no en la religión, ¿verdad? Que esto es muy interesante, padre, porque Sí, creo que todo mundo le sacamos, por muy religiosos que seamos y por mucho que seamos en el catolicismo o en evangélico o en lo que sea, siempre le sacamos este tema que nos vayan a encajonar en una religión. una religión. Yo me gustaba participar mucho y conmigo eran muy abiertos los psicoterapeutas. Entonces siempre me veían así como para que participara, que yo de hecho lo hacía y obviamente pues lo hacía con cautela porque allá usted sabe que en Estados Unidos es la tierra de las demandas. Entonces tiene que tener mucho cuidado con lo que Usted ya dice, está curtido en eso. con lo que menciona y yo les agradezco la libertad que me daban para expresarme. Y tenía mucho cuidado en que como sacerdote no tratar de imponer creencias de nuestra tradición católica, sino hablar en una forma espiritual generalizada, tomando en cuenta o incluyendo a todos, pues sin decir nosotros los católicos o en nuestra iglesia católica, porque aparte sino toda la espiritualidad es, está guiada por un mismo sentido. exactamente. Sí. Entonces, era muy cauteloso, que es muy común en los Estados Unidos, Sí. que es muy común. Usted de allá, pues, Tiene que allá ser los incluyente. católicos, exactamente, somos minoría. Estados Unidos es un país protestante y obviamente hay de todo. Hinduistas, judíos, budistas, católicos, todo la vida y por haber, que es muy bonita esa diversidad, nos enriquece mucho los unos a los otros, sobre todo cuando nos interesa aprender de los unos a los otros. Entonces para mí no era muy difícil, pero al mismo tiempo sí trataba de estar consciente de ello. Y también lo que sucedió, que las terapias, yo venía como observador y luego poco a poco lo van absorbiendo y usted dice, pues esto también me toca a mí. Claro, O sea, esto también me tocó a mí. Y ya pronto usted se integra, empieza a encuentra lograr su propia adicción. Sí, exactamente. Encuentra su adicción. Sí. Aunque no nos adicte. Sí. A lo mejor su adicción es estar rezando más allá de lo que y olvidándose de los demás. No, ¿sí? Yo creo que ellos me ayudaron de cierta manera a reconocer que es un tanto soberbio, a veces egoísta. Sí, me ayudaron ellos mucho. A verse ellos, a usted mismo, a desnudarse. Sí, y luego al mismo tiempo aprende de todos ellos, algo le enseñan. Por ejemplo, había un muchacho que aquí vivió en la colonia La Piedrera. Entonces un muchachito así simpático, todo era broma, todo chiste, con mucho respeto, y luego a veces se le salían ahí palabras malsonantes, pero pues sabía que no era mala intención, sino su forma de hablar. Y de él aprendí algo muy importante, a saludar, a despedirse de todo el mundo. Porque él así llegaba. Él llegaba y saludaba a todo el mundo, muy como atento. Como político. Sí, con mucha sinceridad, y luego después se daba la media vuelta y cuando se tenía que ir, se despedía de todos. Y yo al final le agradecí, le dije, sabes que yo aprendí mucho de ti. Me dice, ¿de mí? Le digo, sí, le digo, porque yo allá pues donde vivo no se estila eso, y uno también lo absorbe allá. Sí, porque y está en Estados Unidos frío. Y se vuelve frío y distante. Frío. Qué sí, tristeza sí, que dice, no, hombre, que, hasta eso se pero, me pega, pues sí. Pero así es la sociedad norteamericana. Sí, y entonces yo decía, pues si yo soy igual allá que ellos, yo allá no saludo a nadie. Y me daba una pena ahí que yo caminaba por las salas y todo el mundo se me quedaba viendo, porque yo caminaba así como ignorando a todo el mundo, como caminamos allá. ¿Sí? Y la cosa es que usted camina así y se saluda y nadie le contesta. Entonces, sí, pues ¿para qué saludo? ¿Cómo para sí, qué, ¿para verdad? qué? Y entonces acá, ¿verdad? Fue algo para mí, un despertar de cierta manera. Sí, una cosa que pudiera parecer insignificante. Y luego, y otros muchachos, ¿verdad? Que ya estaban ahí por segunda ocasión, pero no por recaída, sino ellos les llaman reforzamiento. Después de cada 3 meses vienen una semana a reforzar de cierta manera sus terapias y antes de perderse. Sí, pero vienen con gusto, vienen con alegría, vienen con compromiso. Y pues ellos, como ya tienen toda esta experiencia, pues también de ellos aprenden mucho y aprenden a ser muy honestos, a expresar muy bien sus emociones, sus sentimientos, a detectar día con día qué es lo que sienten, si están enojados, que con mucha frecuencia en la vida cotidiana no solemos hacer eso, o nos ponemos máscaras. Nos sentimos mal y ¿cómo estás? Pues estoy bien, y no es cierto, no estamos bien. Sí, no es más en automático, es tú, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y cómo estás? Muy bien. Y dicen,
Sí. Pero ya es en automático, como si fuera pecado o nos diera vergüenza decir, oye, Sí. no estoy del todo bien. Sí. Y luego los terapeutas pues son muy atentos, muy profesionales. Hay muchas reglas que hay que respetar, pero es parte de la disciplina, ¿verdad? Usted no puede visitar a nadie en su cuarto, si usted en su cuarto nada más entran las personas asignadas, no puede desarrollar relaciones exclusivas, o sea que tú y yo pues nos entendemos bien, nada más tú y yo vamos a andar aquí, está prohibido eso, ¿verdad? Lo que usted diga es para todos, y luego ya en las terapias va aprendiendo, detectando sus emociones, manifestándola, siendo honesto en lo que habla con ellos, en lo que ven ellos. Es un crecimiento espiritual muy grande, ¿eh? Yo se lo recomiendo Vaya que a usted cualquier lo sacerdote. diga. Que yo se lo Sí, recomiendo que a, sí. a los sacerdotes, ¿eh? A los sacerdotes que lo hagan. Sí, sí. Ándele. Tristemente, en la Iglesia Católica, uno de cada 20 nada más nos involucramos en adicciones. Y el resto, pues simplemente sabemos La que ven existen, pasar. las vemos pasar. Las ven pasar porque Pero las adicciones están ante en esta todo. epidemia, yo recomendaría Que todos los que sacerdotes. todos lo hagamos. Pues Sí, ojalá que sí, nos estén escuchando. sí. ¿Regresamos? Y entonces, ¿las terapias son individuales o siempre son grupales? Ambas. 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 La mayoría es en grupo, y luego hay la individual. Y esto es, yo creo que ellos detectan el crecimiento, el desarrollo de cada uno de los ahí presentes. Entonces, y ellos le llaman, o en caso de que usted necesite individual, terapia individual, siempre la puede solicitar. Ah, ok. Es según la visión que ellos mismos vayan viendo, decir, este está cojeando, a la Es- tarde hay que hablarle. sí. O a lo mejor no le hablan. Hay terapias grupales que todos las detectan, entonces Sí. se la dicen, ¿sí? Ah, Oye, tuve mucha fiesta aquí, tú mucho jijiji, y no estás no está cumpliendo con las trabajando. labores y llegas tarde, y sí, la disciplina, usted llega parece que 3 veces a una sesión y es expulsión del centro. Ujú. Ándele. ¿Y qué más hacen? O sea, como que me cuesta pensar en que todo el día me la paso en terapia. Prácticamente sí, pero obviamente no es así únicamente de clases, sino también hay toda una serie de ejercicios. Por la mañana, cuando todo el mundo se levanta, todas las puertas no tienen cerrojo, entonces en la mañana hay una persona que viene de los mismos. Ajá. Personas ahí, los residentes, entonces él viene por las mañanas, a las 6 de la mañana viene, le abre la puerta, prende la luz, entonces eso significa que se tiene que levantar y luego tiene 5 minutos para atender su cama. Entonces tiene su cama, usted sale y se concentra en la entrada del dormitorio y ahí camina lo que llaman el centro. Es un lugar, es como un punto, entonces usted ahí y luego tiene una especie de oración muy ecuménica, una oración donde de cierta manera lo conduce a su interior, o sea, cierra los ojos para ver su corazón. Entonces ese día, de acuerdo, se hace una lectura muy breve, una meditación, y luego usted empieza diciendo qué es lo que siente esa mañana y luego qué captó de la meditación, que ha de ser como 4 o 5 segundos, y luego después le tocan una música relajante, la persona se relaja, usted se siente en la posición que usted quiera, y luego después ya que sale de ahí, eso dura aproximadamente media hora, sale de ese centro y a lo que le llaman una caminata espiritual. El área es muy grande, entonces todo el mundo se forma, podemos ir en fila india, y luego entonces camina usted y después de 3, 4 segundos el que sigue, o sea, todo el Para mundo, no ir pegaditos. no como ir en pegaditos, sí, para que Sí. usted tenga su espacio Sí. y no lo moleste ni el caminar del que está atrás, ni Y el el de ruido adelante, del el ruido. respirar, que es Y el es que no. una caminata muy bonita, por ejemplo, ahorita que está oscura la mañana, Ay, que que es llovía, hermoso. usted va Sí, porque a las 6:30 de la mañana estamos hablando que ya son como las 6:30, Sí. 7, todavía está oscuro. sí, y entonces usted va ¿Es el caminando amanecer? y va teniendo un contacto con la La naturaleza naturaleza. directo, con la humedad, con las piedras, con la arena. ¿Va descalzo? No, 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 sí, usted lleva lleva ropa, zapatos. su pan, Sí, su... y entonces eso es muy bonito porque es como que un viajar
al corazón, al alma, al Va interior. platicando con usted Con usted mismo. mismo, exactamente, sí, sí. No se vale, pero- obvio, que vaya platicando no, con el no, vecino. no, no. Entonces usted ya llega y eso y al final de la caminata eso lo conduce al comedor. Y entonces ya llega ahí y usted y todos se esperan y todos en grupo, cuando llega ahí a la entrada, todos hacen un círculo, todos se abrazan y hacen una pequeña oración dando gracias por el desayuno. Y usted entra al comedor y desayuna, ¿verdad? Y luego al mediodía pues hay alberca también, muchos salen, se ponen su traje de baño y nadan, y luego después de todas estas terapias no es así como nada más como clases que usted llega y se sienta, no, hay mucha interacción, hay mucha comunicación. Nada de que me estoy Sí, dormitando, no, ¿verdad? que De se que canse, ya no, me no, 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 cansé. no, no, nada de Nada. eso. El énfasis es totalmente en mucho de espiritualidad. ¿Cuántos, ay, como iba a decir internos, pero me sonó como que al Residentes, residentes. residentes, ¿Cuántos residentes hay? es muy variable, es muy variable. Me decían que el promedio es entre 30 y 50, sí, O sea, un muy buen grupo, grupo, como la escuela exacto. para conocer a mis Sí, compañeros. de diferentes edades, obviamente todos adultos, ¿verdad? Diferentes sexos, Sí, o más hombres que mujeres. más hombres que Y mujeres. ojo, ¿verdad? No todos están por adicciones, sino por depresión, por bulimia, por suicidio. Ahí tienen alguna, o en alguna de las terapias, sí se identifican el por qué está cada quien. Sí, 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 digo, por esto de que a veces, pues a lo mejor yo voy y van a saber que mi vicio. Sí. Al inicio de cada terapia, porque obviamente cada semana están entrando y están saliendo. Sí. La estadía consiste aproximadamente, me parece que en 6 semanas. De 6 semanas. Entonces cada semana están ¿Es un día nomás para entrar el lunes o pueden entrar todos los días? No, pueden entrar cualquier día. Cualquier y día. todo está diseñado de que prácticamente se puede iniciar siempre. Siempre. Usted se integra. Sí, fíjese esto, sí. qué interesante, es porque integral. yo hubiese pensado que era cada semana, No, ¿verdad? no. Puede Usted se entrar entrega. todos los días. Sí, Y esto puede llegar- mantiene activo a lo mejor al grupo, también Sí. le da riqueza, porque a lo mejor siempre va a haber alguien que llegó Alguien hoy. que llegó, exactamente, siempre hay alguien en que llega. Y por eso hay una dinámica que en todas De las terapias integración. de integración, y cada vez que empieza el grupo, ¿verdad? Se presenta, por decir algo, yo, Marco, drogadicto y alcohólico. Entonces todo el mundo sabe las razones por las que estoy ahí, ¿verdad? Hay alguien que dice, pues yo, Manuel, suicida y codependiente. Entonces, y así sucesivamente. Cada quien. ¿Tiene algo que ver con las terapias de AA? Muchísimo, sí. Muchísimo. Usan los 12 pasos, sí. Ajá. Y siempre hay una explicación de los 12 pasos. Y prácticamente en todas las terapias, ¿verdad? Están relacionadas con uno de los 12 pasos. Sí, definitivamente. Porque esto creo que ahorita en la actualidad todo mundo hemos tenido contacto con los 12 pasos, más allá de tener un problema cercano por la misma publicidad y por el éxito de este gran Sí, programa a nivel el internacional. Papa Juan Pablo II llamó los 12 pasos el milagro del siglo, a los 12 pasos, sí. Sí, y lo usan en todo el mundo y para diferentes, ¿cómo le llaman? Comportamientos, por decir, narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, sí, suicidas, sí, bulimia, sí, los 12 pasos, sí. Esto yo creo que le da también de alguna manera un sustento. Debe de ser la columna vertebral. Es la columna vertebral, sí, definitivamente, y estos 12 pasos son 12 premisas muy espirituales. Muy espirituales. Padre, y las crisis, me imagino que las crisis en las adicciones las tienen que manejar no nomás emocionalmente, sino clínicamente a través de médicos. Definitivamente hay médicos, hay un grupo de médicos y todos los servicios son las 24 horas. Entonces sí hay médicos porque sí, también ellos al inicio pasan por un proceso de detoxificación y esto lo hacen en un grupo de médicos. Sí. Y le pregunto esto porque a veces nos cuestionamos, ya a veces hemos escuchado tristemente historias muy cercanas al terror de otros centros que yo no sé si deberían de existir o no existir,
en que ahí pues la voluntad es lo que menos cuenta, Ujú. en que yo escuchaba una vez una denuncia en que para salir de estas crisis te amarraban a la cama, te golpeaban, entonces siempre se cuestiona uno todo, todo, yo en eso puedo creerlo y no tengo por qué ponerlo a duda, que todo es por el bien del otro, ¿verdad? Sí. O sea, lo hacen con la mayor y la mejor de las voluntades, pero no siempre es lo correcto, padre. No es siempre lo correcto y yo pensaba igual que usted, que era, pues, digo, Trataba uno de están justificarlo. tratando de hacer lo mejor que pueden, desafortunadamente ni conocen, ni saben, únicamente tienen la buena voluntad y de buena voluntad está pavimentado el camino al infierno. Entonces, la gente ni sabe, ni tiene la experiencia y muchas veces este tipo de ayudas son contraproducentes. Yo así pensaba, digo, pero tienen la buena voluntad y los justificaba. Ujú. Ahora, por experiencia, sé porque yo he visto algunos de estos centros, se han vuelto meramente comerciales. Sí, Qué sí, sí, sí. triste. Y como usted menciona, si deben de existir, no, no deben de existir. Es una violación total a los derechos humanos. Inclusive, yo estoy seguro que si organizaciones internacionales se dieran cuenta, pondrían el grito en el cielo, porque desde la forma en que lo hacen, en traer a la A la víctima, persona. a la persona, es un secuestro. Es Yo un secuestro. recuerdo y haberlo escuchado, fíjese, de una mamá en que ella comentaba que como es más, estaba, lo tengo que decir, atacando al centro coreano, pues decía, no, pues es que ahí piden que vaya por voluntad y no quiere ir, entonces pues yo lo voy a encerrar acá porque acá me van a hacer el favor, Ujú, fíjese, el favor. Y era cuando yo me cuestionaba, porque la señora estaba hasta agradecida, ujú. de ir por él, Sí, de ir por él. las estadísticas de estos centros muestran que ellos no rehabilitan a nadie, ninguno sale rehabilitado, lo contrario, salen con mucho resentimiento, más coraje contra la familia y mucho más afectados, porque prácticamente en muchos de estos centros inclusive no les dan terapia, simplemente los tienen encerrados. Va alguien y le dé párrafos de la Biblia y piensa que con eso ya por arte de magia pues van a quedar sanados. Y yo he tenido la oportunidad, porque sí me han invitado a algunos de estos centros y yo honestamente me he quedado aterrorizado de lo que veo ahí y sobre todo ellos cuando empiezan a hablar. Me dicen, no, yo estoy aquí, no me dejan hablar con mi familia, no me dejan hablar con mi novia, aquí yo no me puedo mover Ay, como de película de de película terror. y sobre todo los agreden físicamente. Si me amarran y me golpean, y luego por la noche hay quien me ataca, les roban sus cosas, aquí la autoridad pertinente deben de tener más cuidado. Es una violación total a los derechos humanos y me atrevo a decir que la mayoría de anexos caben dentro de estas categorías que estamos escribiendo. Sí. Híjole, Está muy grave, qué triste porque pues es bien sabido que hay algunos aquí en Durango. Muchos, parece que hay más de 100. Ay, no, no, Sí. no. Yo decía algunos, Sí, piensa uno algunos que, 3, no, 4. no, 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 no. No, no, Me no, estaban ¿cómo diciendo que hay que 130 o algo así por el estilo, me no? están diciendo, y muchos de estos, pues, ni las estructuras, no hay tal cosa como Pues esto está peor terapeutas. que las guarderías clandestinas. Así es, y eso está pasando aquí en Durango, sí. Entonces estos muchachos salen muy dañados, inclusive hay algo muy peligroso, hay lugares donde cuando van a ingresar les piden obviamente su jabón, su rastrillo, sus cosas para aseo personal Personales. y luego lo ponen al público. Entonces el mismo rastrillo que usa uno lo usan todos. Son personas con adicciones, que Que utilizaron pueden agujas, tener que pueden estar contagiados del VIH contagiados, o de claro. alguna otra enfermedad y muchos de ellos inclusive se transmiten estas enfermedades. ¿Sí? Y yo creo que aquí sí es algo que se debe de denunciar o la autoridad pertinente hacer algo al respecto. Pero de esto la voz está corriendo y dicen, bueno, ¿por qué en México y en estos lugares? A mí me lo comentaron en Colombia, yo no lo creía, porque yo asistí aquí a un centro y dije, pues hacen lo que pueden por los medios. Sí, yo es Yo lo que he dicho, pensé, pues hacen lo que pero pueden, ahora ¿verdad? ellos mismos, muchos de estos muchachos que tuve la oportunidad de conocer ahora en Corea, han pasado por estos centros y ellos mismos me describían la situación por la que tuvieron que pasar y cómo salieron ellos mucho más enojados con su familia, más resentidos con el sistema, con mucho odio a la sociedad y a la autoridad y todo esto se les formó
en este centro donde estuvieron. Pero yo aquí como que veo una incongruencia cuando se tiene un centro institucional que aparte me comentaba el licenciado Chade que había instrucciones por el Ejecutivo y por la esposa del Ejecutivo de que el tema no iba a ser de cuestión de dinero, que ahí las personas que no tuviesen dinero no se les iba a cobrar. ¿En el Centro Corea? El Centro Corea. Efectivamente. ¿Sí? Que es, dices tú, entonces si no se les va a cobrar, ¿cómo es posible que prefieras irte a otro lugar en donde sí se te va a cobrar y se te va a maltratar? Porque existe la noción, en el Centro Corea hay que pagar, pero obviamente hay becas. Aquí hay becas. Hay becas. Lo que yo creo que existe la percepción de que es un centro muy caro, ¿verdad? Sí. Pero inclusive yo mi experiencia es, nosotros hemos mandado gente de Chicago, muchachos ya prácticamente rechazados por sus familias, que ya no les brindan porque ya perdieron la completa esperanza y fe en ellos, robaron, ya no quieren los nada todo, de ellos. ya. Y estos muchachos yo los veo y hemos hablado al centro y los han recibido y no les han cobrado. Fíjate, esto tenemos que saberlo, tienen que saberlo ustedes, porque a lo mejor un vecino, alguien de la familia, alguien de un amigo, alguien del primo, primo, como dicen, y saber que puede tener acceso, que si puede pagar, paga algo, algo significativo. Le hacen un estudio socioeconómico. Entonces, si no puede, parece que ellos le ayudan. Obviamente, las estructuras, se necesita dinero. Claro, pero ese que no sea el tema, que no sea el pretexto. No, ese no es el pretexto. Ellos hacen lo posible por admitirlo y ayudarlo también económicamente. Pero yo inclusive estaba pensando, ahí me platicaba un señor que ya vino él simplemente a su hijo a reforzamiento. Y me decía, yo estoy muy contento, dice, porque me sonrió porque era una forma muy chusca que él lo cuenta. Y me decía, yo vendí mi caballo y yo vendí mi arado para traer a mi hijo aquí. Dice, pero no me arrepiento. Claro. Dice, porque aquí le cambiaron la vida y me la cambiaron a mí y a mi esposa. Claro. Dice, y nuestras vidas valen más que el caballo y que el arado. Sí. Y vale la pena, o sea, todo el mundo podemos hacer un sacrificio. ¿Regresamos? Sí. Y padre, lo que pasa es que a veces tiene uno malos conceptos, como usted dice, la creencia de que es muy caro ir a este centro y pues me ofrecen un anexo y me voy yo a un anexo. A veces no conocemos a fondo las instituciones, pero también a veces las instituciones, es que una institución no es un ente, no es el edificio solo, es toda una estructura de personas que están a través de estas, de estas instituciones, pero a veces también las instituciones es imposible para ellas darse a conocer de lo que existe. Es un punto muy importante el que está tocando, también porque dentro de la ética de la rehabilitación a este tipo de pacientes se maneja mucho la confidencialidad. Entonces muchas veces también los centros buscan ellos cómo promocionarse, pero también son muy cautelosos por la gente que ha estado ahí o la gente que va a entrar. Aquí yo le veo, por ejemplo, aquí viene mucha gente, me parece que de Hollywood. Fíjese. Han venido de Hollywood, de Chicago vienen, que han venido artistas de la Ciudad de México, pero si usted platica en el centro, nadie le da razón quién estaba ahí, ni quién vino, por la confidencialidad, es la ética. Claro, es la ética. Y la cosa también es de que ellos hacer promoción, centro de adictos, también no quieren que se le conciba así como tal, de cierta manera, por la gente que ha estado ahí y que vive aquí en la ciudad. Entonces se lo tiene que manejar con mucha cautela. Sí, de hecho yo recuerdo que hasta la fecha no es que se publicite y diga usted sí puedo llegar, incluso se trata de no dar ni siquiera la ubicación. Como dice usted, pasa un autobús por usted, que queda por un rancho por allá, quién sabe dónde, pues sí, ¿verdad? Pero no es como que llegue y toca las puertas. O que está así anunciado o que afuera. Está así anunciado. No. Sí, esto es muy, muy difícil, padre, porque no es
es una rehabilitación de adicciones, no es como la rehabilitación Usted física. tiene cáncer y todo el mundo le sí, dice. ándele, como puede ir uno a cancerología o como puede ir uno a rehabilitación aquí al propio CRE, Sí, padre, exactamente. que es una rehabilitación física Física y que común, ahí sí, sí puede sí, uno llegar y decir, sí, y ni siquiera ahí sí. tiene uno que llevar una orden de un médico Así es, para que lo reciban. para que lo Ujú. reciban, Sí. porque ese es otro tema, padre, Lo- la rehabilitación física. Sí, y aquí lo que sucede es también que se maneja mucho la confidencialidad por los estigmas y también porque es muy interesante de cómo las sociedades actuamos. Marginalizamos mucho, por ejemplo, al discapacitado, pero también al adicto. Sí. Y muchos de ellos también parte de su problema y que ahí hay terapias continuas después, porque una vez saliendo de ahí va a haber un rechazo por parte de la familia y de su entorno familiar, de su familia biológica, pero también de su familia extendida, porque ya no le tienen fe, no le tienen confianza. Son personas que tomaron por años, hicieron mucho daño a la familia y la familia perdió la confianza en ellos y para reintegrarse después de que se rehabilitan, ellos tienen que lograr otra vez esa confianza, que es muy difícil y hay que trabajar mucho. Es como un cristal que se rompe, Sí, padre. sí. Hablábamos en un principio y esta es una realidad, el adicto va a conseguir la droga al precio que sea. Sí. ¿Cuántos tristemente de los crímenes están asociados a que estabas con droga en tu cuerpo? Crímenes, divorcios, accidentes, maltrato físico, infantil y violaciones sexuales. Híjole, Sí. padre, yo creo que esto tendríamos que entender perfectamente que la drogadicción, el mayor problema es una enajenación de tus emociones. Sí. O sea, tú no eres tú cuando estarás drogado, ¿sí? Así Entonces te enajenas. Uh-huh. Entonces eso tenemos que ser consciente. Yo incluso de veras, padre, un día comentaba que yo creo que sería muy interesante que pudiéramos ver una persona cómo va cambiando, hacer un video de una persona cómo va cambiando con las dosis de droga. Sí. De decir, a ese punto puedo llegar yo y no me doy cuenta. Sí. No me doy cuenta. Y sobre todo con esta droga que es el cristal. Es una de las drogas más dañinas. Son lo que les llaman drogas, se me fue el nombre, pero que a lo que se refiere que son químicas, que no son naturales. Por ejemplo, la marihuana. Pues ahora resulta que la marihuana es la menos dañina la menos dañina de todas, sí. Y aún así le tengo miedo y nunca he podido fumar una, no sé qué. A pesar de que me digan eso, mejor le tengo mi respeto. Sí, estas son drogas sintéticas. Drogas sintéticas que están hechas a base de matarratas, de cal y cosas por el estilo. Lo que le ponen, sí. Y ácido de las ácido y todo ese tipo, sí. Decía yo, no es cierto. Y yo recuerdo que eso me lo comentaron en algún momento, que aquí en Durango se soltó una oleada de robo de las baterías. Y yo decía, pues ¿para qué quieren las baterías? Pues no saben ni siquiera si todavía está en uso, ¿no? Ya en algún momento me robaron la mía. Y decía, creo que ya debió haber caducado no sé hace cuánto y por eso ni me pude ir. ¿Para qué pueden querer una batería? Y alguien me dijo, es que es para hacer droga. No es posible. Sí, exacto. Si te quema. Te quema. Así es, sí. Si sabemos que el ácido de la batería quema, decía, ¿cómo que va a ser la droga? Pues con eso y matarratas, decía, no es posible. Estamos matando nuestras neuronas. Exactamente. O sea, son asesinos. Y no se renuevan las neuronas. Ay, Dios mío. Y le digo, sí, a veces no medimos las consecuencias Hay que trabajar mucho en la prevención. Y tristemente también México es uno de los países que invierte menos en la prevención y también en rehabilitación. El presupuesto que tienen el gobierno de Guatemala, de Colombia, me parece que son los que tienen más bajos en América Latina, pues México, el presupuesto es menor que el de ellos. Fíjese. Parece que aquí, tristemente, la autoridad no le ha dado la importancia
que esto merece. Creo que esto es cultural, padre, porque vemos muchos programas, y estoy hablando de todo tipo, centros de diabéticos, y no hay de prevención de diabéticos, ¿sí? Cuando nos saldría al mismo gobierno, La que son prevención. nuestros impuestos, que es dinero nuestro, de los que trabajamos y pagamos, en la prevención, Sí. que estar pagando ya la terapia y todo. Pero también tenemos que entender, esto no es tarea nomás del gobierno, En las es escuelas, tarea de nosotros también. definitivamente, los padres de familia. Sí. ¿Qué necesita un padre o una madre de familia como medida preventiva? Sean funcionales ustedes primeramente. Traten de ser funcionales como pareja. Enseguida quieran. A ver, padre, ahí yo ya vamos a empezar la primera discusión. He hablado porque en diferentes temas hemos estado dándonos cuenta de que lo primero que tenemos que romper es nuestro esquema que tenemos aquí. A mí me dice, pinta una familia, pues papá, mamá, sus 2 hijitos, su casita y su arbolito, ¿verdad? Que tenemos que romper ese esquema. Resulta que ya las familias no son ese esquema. Ya la familia es multidisciplinaria, o yo no sé cómo, qué nombre pudiera usar. Sí. Entonces, es decir, dentro de la estructura, no importa cuál sea la familiar. Sí. Inclusive ahora se habla también que la sangre no hace la familia, es el respeto y el afecto. Sí, porque muchas veces usted como familia, pues puede suceder que su hermano mayor y el menor sean personas muy tóxicas y en lugar de ayudarle, son los que lo critican, son los que hablan mal de usted, son los que lo minimizan o la minimizan. ¿Y para qué quiere un hermano y una hermana así? Entonces, pues mejor solito. Sí, mejor sí. O como les digo yo a veces, con el que vivo ni mi sangre lleva, que es mi esposo. Exacto. Entonces, ahora se está hablando mucho de que la familia no es la sangre la que la hace, sino el respeto, el afecto, el cariño. Me gusta eso. Sí. El afecto Y entonces el esto, pues ahorita, por ejemplo, a mí como migrante, toda mi familia vive aquí en Durango, en México, y me dice, ¿usted tiene familia en Estados Unidos? Familia biológica no tengo, pero familia de amor, de respeto, de cariño, de compañía, sí tengo mucha, que los veo como mi familia y me tratan como si fuera familiar de ellos, sí. Y yo pienso que estas relaciones van a ser de por vida. Claro que van a ser, porque ya crearon lazos afectivos y emocionales más importantes que la mucho sangre. Más importantes, exactamente. Aquí tristemente hay mucha familia que no conozco y quizás nunca los vaya a conocer. Y son familia de sangre. Que existen y son de la sangre. Sí. Padre, pero hablando ahorita de familias, yo no puedo dejarlo ir, y ya vamos en el 3er módulo, no lo puedo dejar ir sin que hablemos precisamente de lo que está sucediendo ahorita, de la separación. Exacto. De las familias, de las madres. No puedo creer yo también, porque esto es por voluntad de la separación, por voluntad de una autoridad, que se separen los hijos y los padres. Esto no es nuevo, desafortunadamente. Tristemente, esto con la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos, esto se exacerbó, se incrementó, y entonces ella dio una orden así muy explícita de que toda aquella familia que trate de ingresar al territorio norteamericano y que lleve niños, inmediatamente que los detengan, y obviamente los manden a una prisión mientras de que se hace un juicio y los regresan. Y y muchos de ellos que van acompañados con ellos, separarlos de los niños. Pero esto es de cierta manera como para decirle a la gente, saben que no vengan. Ya los niños, porque existe una ley, inclusive tiene un nombre, de que obviamente un niño inocente no debe de ir a una cárcel. Claro. Pero le pusieron otro nombre a la cárcel. Pero le pusieron otro nombre a la cárcel porque lo que hacen a estos niños, se los llevan y obviamente los meten a ciertos lugares que les llaman ellos centros de cuidado infantil. Esos centros de cuidado infantil son bodegas con jaulas. Y entonces es ahí donde llevan los niños. Ahora, ¿de qué niños estamos hablando? De bebés. Estamos hablando de niños de 2, 3 meses. Que todavía necesitan cuidados de la mamá. De la mamá. Hay casos muy tristes donde después de que esta noticia se da a conocer, porque eso se exacerbó. Sí, y esto yo vi unas fotografías horrendas en jaulas. Hay unos, entonces la noticia sale y el mundo protesta.
Entonces hay presiones de la Comunidad Europea, de Canadá, de muchos países a nivel internacional, protestan y obviamente tratan de regresarles a algunos de los niños y es muy doloroso ver que a niños que ya han estado separados 4 meses de su mamá no la conocen y no se quieren ir con ella. Entonces, ahora, otros niños, para ellos ha sido muy traumático, que tienen 4 o 5 años, son niños que no conocen la comida, no conocen el entorno, no conocen el idioma y ha sido tremendamente traumático y ahorita se habla de esos traumas que les van a causar en su edad adulta. Claro, recordemos que en la niñez es donde se define la salud mental, de esos tremendos traumas con los que van a crecer. ¿Cuál es el dolor? Para todos nosotros es mucho, muy doloroso. Lo que más nos duele, Pilar, nos duele en el alma, es la indiferencia de nuestras autoridades. Porque ellos lo han tomado así como es algo que funciona y por medio de los consulados vamos a hacer qué hacemos, ¿sí? Pero no ha habido así como esta va a ser nuestra postura, de nuestra autoridad. Y estamos hablando, a ver, de los que la hacen y de los que callamos. Y de los que callan, sí. Y a nosotros algo terriblemente doloroso fue unos días, como 3 o 4 días, esto sabíamos que sucedía, pero no en dimensiones así alarmantes, que esta situación tan triste sucedía y oíamos hablar de ella, pero eran cautelosos de que no era todo mundo, a veces les tocaba esto y decían, pues es doloroso y a ver cómo le hacemos, ¿no? Pero de pronto esto se generaliza, sale la noticia y protestan organizaciones internacionales, la ONU, la OEA, todo el mundo pone sus quejas y en África y bueno. La reacción de México, no escuchamos nada. De países latinoamericanos, un poco por ahí de alguno otro. Y luego decimos, pues esperamos que nuestras autoridades de México digan algo por nosotros. Nunca escuchamos nada. O del pueblo de México. Nunca escuchamos nada, nunca hemos visto un desfile. Una manifestación. Y para nosotros lo más doloroso es que 2 días después de esta noticia, que tiene una reacción, un impacto internacional, escuchamos de la apertura en el Mundial y gana el equipo mexicano. Gana el equipo mexicano. Y 75,000 personas van al Zócalo a celebrar el triunfo del Mundial de Fútbol. Y en otras ciudades de sacar, en ese momento hubo una manta y también protestamos por lo que está sucediendo. Exactamente. Y en todas las ciudades se festeja, la gente sale, pero no estoy hablando de 1, de 2, de miles de personas y miles de niños desaparecidos, mexicanos, nadie decimos nada. Y eso es tan doloroso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta conciencia que tenemos adormilada? Padre, creo que esto es como en las adicciones en donde decíamos que todo mundo, si le rascamos, tenemos una. También en esta indiferencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo 2 cosas, Pilar. Yo esto lo llamaría indiferencia, falta de sensibilidad y mucha ignorancia. No saben lo que está pasando. Y lo peor de todo, no nos interesa. No, a ver, padre, sí sé yo sé lo que está pasando, soy consciente, me puede doler, puedo gritar aquí con usted, pero soy incapaz de salir y gritar afuera. Esa es la indiferencia. Eso es indiferencia, sí. Porque ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que me está deteniendo? ¿Dónde está mi egoísmo? Sí. ¿Hasta dónde llega mi egoísmo? ¿Qué estoy esperando? ¿Que sea uno de los míos para poder salir? Sí, y eso es mucho, muy frustrante. Y luego las dinámicas que de cierta manera la autoridad ha utilizado son completamente equivocadas. Asignaron, me parece que 900 millones a esta señora Mota, que en un momento dado ella trabajó mucho por allá con nosotros. Sí, estos 900 mucho. millones no sabemos dónde están. ¿Dónde? No, nunca llegaron allá. Luego hay otra dotación, me parece que de $30 millones. 900 millones fueron pesos. Pero 30 millones son más que los 900. Sí, de dólares. Parece que los mandaron a los diferentes consulados. Para que los consulados, en caso de que hubiese una deportación, se pagara a un abogado. Muchos de los consulados ya dicen que no les alcanzó a llegar el dinero. Que sí les creo, porque son muchos. Sí les creo. Pero la otra cosa, es vergonzoso eso. Porque para mí, haga de cuenta que usted, por ejemplo, yo soy una persona disfuncional, tengo 5 hijos.
no les doy de comer, no los educo, ellos no pueden vivir conmigo en mi casa porque soy disfuncional. Y de pronto, pues mis hijos por inercia empiezan a irse con el vecino. Y el vecino, pues obviamente los atiende, les da de comer o les da un trabajito a los que son jóvenes y ahí los tiene. Pero un día dice, ¿saben que ya no los quiero aquí? Entonces yo como papá, pues voy a contratar un abogado para que este vecino me lo siga teniendo ahí, porque aquí no pueden estar conmigo. Yo lo veo eso como una falta de ética, una falta de moral, eso es vergonzoso, que el gobierno pague o dé para pagar unos abogados. En lugar de poner una empresa y decir, véngase. Crear fuentes de trabajo. Crear fuentes de trabajo. Sí. Y sobre todo es que esto haga, pues es mi familia, son las familias. Sí, creo que no hemos tenido una visión clara. No. Un proyecto específico para qué hacer con esta parte que nos corresponde, pero también creo que nos falta comprometernos. Creo que me pudiera faltar a mí, Pilar, comprometerme a decir, a ver, yo puedo ocupar a una persona que esté desempleada y puede vivir en mi casa. Sí, a ver, ¿dónde está? Pero y a la hora que sale uno con eso y dice, no, pues yo no quiero trabajar, mantenerme nomás por nada, o simplemente no lo hago porque lo doy por hecho lo otro, ¿verdad? Y el aspecto también que con frecuencia presidentes municipales, gobernadores de diferentes estados vienen a los Estados Unidos y obviamente ahí se juntan y luego nos dicen, cuando vengan acá tienen su casa, búsquenos, tenemos para ustedes, esta es su tierra, esta es su casa, pueden venir cuando quieran, estamos con los brazos abiertos para recibirlos. Nosotros no nos gusta que nos digan eso, porque eso es falso, no es cierto. Y la autoridad cuando vaya, padre, aquí está mi tarjetita, cuando vaya a Durango llámeme. Y no es cierto, los busca uno aquí y no le contestan, no lo buscan y uno, muchos de nosotros no venimos a pedir, venimos a ofrecer y a querer colaborar con ellos. Padre, eso creo que no es de ahorita. No, eso ha sido de siempre. Creo que es de siempre, tristemente. ¿Regresamos? Padre, decíamos que esto no es de ahorita, es de siempre. Yo tengo que reconocerlo, que llegué a pasar penas por esto. Penas ajenas. Penas ajenas, porque decía yo, no, oye, yo sí dije, pero también me di cuenta, porque lo viví, quizá que a veces toma uno esta personalidad de en medio no quiero ofender a nadie, pero sí de la política, y que en ese momento lo hace uno con toda la voluntad, ¿verdad? Vas a Durango y llámame. Yo lo llegué a hacer, ve a Durango y llámame, y lo dije con toda la intención y con todas las ganas de que me hablaras, pero resulta que a la hora que vienes, pues yo tengo 20,000 ocupaciones y el teléfono ni lo contesto. Sí. Mire, Pilar, cuando hay voluntad, todo es posible. Y cuando no hay voluntad, aunque haya tiempo y espacio, pues es no. Es no. Sí. Sí. Sabemos que las autoridades aquí están muy ocupadas, pero hay que tener prioridades. Si yo veo que viene una persona, un líder, o si viene una persona que trabaja y ha colaborado y lo ha demostrado, o que al menos me han dicho quién es, ¿verdad? Como hay muchos de ellos, pues yo lo atiendo. Sí, aquí, yo creo que es justo. Yo creo que es justo. Aquí tenemos la experiencia de que líderes, verdaderos líderes entregados, trabajadores, que han hecho mucho por la comunidad migrante y por Durango. Porque cuando hacemos cosas allá, los hacemos por los que estamos allá y por los nuestros. Y que vienen y nos entregan, y no estoy hablando nada más de donativos, sino que siempre están dispuestos a apoyar las causas que se ofrecen. Y había un gobernador aquí que conoció a las personas equivocadas y se hicieron muy amigos personales de ellos. Qué bueno que se los hicieron, pero la queja de la gente era, padre, ¿por qué cuando vamos a Durango no nos atienden, no nos quieren escuchar? Y estas personas que son líderes, que no son líderes y que inclusive son dañinos para nuestra sociedad, que no colaboran en nada con nosotros,
a ellos los atienden, no tan solo en Durango, les mandan el avión para que vengan a los 15 años, a los aniversarios, a sus fiestas privadas, y les mandan el avión y los tienen aquí, les pagan todo, y nosotros cuando los buscamos nos dicen que no. Y creo que en eso, yo no sé si es falta de conocimiento, si esto se va heredando de gobierno a gobierno, Sí, si es ya esto es es a lo como que, volvemos al vicio, sí, y también la inercia, sí, padre, también la inercia. la inercia. Y eso es a lo que yo me refiero, falta de sensibilidad e ignorancia. Ignorancia Sí, por no estar informado quién es quién. sí, Porque yo, como servidor público, pues tengo que tener mucho cuidado con quién me relaciono, no por mí, sino por el bienestar, con, por el bienestar de los que estoy yo representando o a quien estoy tratando yo de servir. y yo le voy a decir, yo en lo personal, y siempre lo he dicho claramente, y así respecto a usted, a mí me encanta tenerlo en mi programa por dos cosas, por todo lo que hace usted por mis hermanos, y estoy hablando de mis hermanos, volvemos, no de sangre, sino mis hermanos de Durango que viven allá en Chicago, y que ha hecho toda la labor que ha hecho usted internacionalmente y que en tantos países que ha estado, pero también por su visión que tiene. Esto a usted y a mí nos queda muy claro, el tiradero de nuestra casa no lo vemos, pero vamos con la vecina y nos damos cuenta que tiene mal tendida la cama, que tenía 3 trastos sucios, que tenía arriba de no sé dónde una taza. O sea, ¿por qué? Y en nuestra casa podemos tener peor, pero no lo vemos porque ya estamos acostumbrados. Entonces a mí me encanta su visión porque usted viene, padre, y no nomás trae lo que está viviendo allá con nuestra comunidad, sino que llega aquí y dice, ah, caray, pues que nadie se ha dado cuenta de esto. Y sobre todo también tenemos que decirlo porque yo eso sí lo he vivido. Muchas de las familias que viven aquí en Durango, que tienen nexos familiares de otros familiares allá con usted, pues viene usted y lo acosan para darle los chismes de Durango. Y aunque usted pudiera decir, oigan, yo nomás tengo mi despacho allá en Chicago, pues resulta que también lo tomamos a usted para platicarle de todo lo que está aconteciendo en nuestra comunidad y no nos damos cuenta. Por eso es importante hablar con usted. Muchísimas gracias por este comentario, pero sí, definitivamente, y yo le agradezco a toda la gente su confianza. Que hago mucho, mi labor no es yo solo, es gracias a muchísima gente que está dispuesta, porque hay más gente buena que mala. Lo que pasa que los buenos o aquellos que creemos que somos buenos, estamos un poco desunidos, pero los malos son pocos, pero son los que nos acechan. Y ahorita que menciona esto, sí, Pilar, yo tengo aquí ya 12 días y al día siguiente que llegué en esta visita que hago a Durango fueron un grupo de personas, fueron como 15, 16 mamás, me estaban buscando. Obviamente sabían que estaba yo aquí. Estas son madres de niños con discapacidades de Camp CRE. Camp CRE, sí. Y entonces ellas me decían que han tenido a sus hijos en esta institución pues por años, ¿verdad? Recordemos que los proyectos para personas con discapacidad son a futuro, son de toda la vida. A futuro hasta la muerte. Hasta la muerte, porque sí, hasta la muerte. Desgraciadamente una discapacidad física severa, pues nunca se va, nunca se van a rehabilitar. No, entonces el proyecto es. Entonces ellas me explicaban que hace aproximadamente 3 años en esta institución Camp CRE, entiendo a los maestros, entiendo a los directores, crearon lo que le llaman graduaciones. Entonces graduarse para ello, para lo que están diciendo con esto es, tú ya tienes 20 años, ya no debes estar aquí. Tú ya tienes 15 años, ya no debes estar aquí. Me imagino que la intención es dar espacio para aquellos niños nuevos. Sí, como dice, esto no es en contra de la institución. No. Sí, que quede claro, porque ellos están haciendo su labor. Están haciendo su labor. Y debió la demanda es increíble. Entonces, pues déjenme en un lugar solo, ¿verdad? Entonces lo que yo les decía a ellas, lo que me platicaban, me decían que prácticamente están sufriendo un calvario porque estos niños que dicen ya se graduó, ya no tienen otro lugar a donde enviarlos. Y ellas agradecen a la institución
porque de cierta manera estos niños han aprendido, han socializado, es un mundo para ellos. Son niños que no van a una discoteca, son niños que no ven televisión, son niños discapacitados. Entonces su mundo es ese, con los maestros, con las terapias, con los compañeritos, las madres entre ellas se apoyan, ese es su mundo y va a ser su mundo de ellos. Bueno, entonces me decían que la mayoría de estos niños que supuestamente graduados se los llevan a su casa y han tenido un retraso tremendo y muchos han caído en etapas muy severas de depresión, porque no ven a sus amiguitos, niños que no se comunican y no hay espacios para ellos, no hay jardines, no hay lugares. Bueno, sobre todo y muchos de ellos tienen un problema de obesidad, no hacen ejercicio. Entonces, me decían las madres que ellas han intentado incorporarlos a los jardines, a ciertas actividades y han sido víctimas severas de bullying. Esa es una, entonces les da miedo que estos niños ya tan marginados todavía pues que los maltraten. Otras señoras me estaban platicando que a una de sus niñas la llevaba a un parquecito y trataba de dejarla solita con las amiguitas. Bueno, esta niña la violaron. Y hay otra niña en este momento que tiene 13 años y también fue violada en esta situación muy parecida y la niña está encinta, tiene 13 años la niña. Y con problemas neurológicos muy severos, niña con un síndrome Down. Hay otra niña que me platica la mamá que dice que ella, cuando le dijeron que está graduada y su hija inclusive está lista para trabajar, que pidió tocar puertas en un lugarcito, le dieron un trabajo lavando los baños. Entonces que ella la llevó y les dijo, díganme a qué horas vengo por ella. Le indicaron, pero la niña terminó antes. Entonces, cuando la niña termina, le dicen ahí en ese lugar, vete a tu casa, ya terminaste. La niña no sabía cómo regresar. La niña duró perdida 2 días. ¿Se imagina la angustia? Es una niña que no puede hablar. No, la angustia, y vaya usted a saber por lo que pasó. Por lo que pasó. Entonces, y ellas lo que piden, pues obviamente que paren estas graduaciones, no hay espacios para ellos y que pues que construyan unas aulas. Y ahí en esa área de Camp Cree, los espacios ahí están, Sí, hay espacios. hay espacios. Entonces sí que les han indicado, bueno, vayan a otros lugares. Para estos niños ya mayorcitos es muy difícil integrarse a lo desconocido, ¿sí? Ahora, este lugar es muy estratégico también por el acceso de autobuses, de medios de transporte. Sí. Hay otros lugares que prácticamente para las familias pues son muy lejos, no, son inaccesibles. Casi todos sí. Los y yo no veo, bueno, entonces hablando de esto, Pilar, mi inclinación pues es comunicar esto a la autoridad. Y lo voy a cuestionar, ¿ya hizo un escrito? No hice un escrito. Pues yo creo que vale la pena hacer un escrito. Ya he hecho escritos anteriores, nunca me los han contestado. Nunca he tenido, cuando he estado ahí los he llevado, me han firmado de recibido. Nunca he recibido una sola respuesta por medio de los escritos. Bueno, entonces yo dije, voy a hablar con las autoridades pertinentes, con el DIF. He estado hablando toda la semana. La persona encargada, se me va el nombre. O la asistente, la persona encargada, me dijo, yo le llamo esta semana. Bueno, yo prácticamente estoy por eso ahí, porque estoy esperando la llamada, de cierta manera, para que vengan. Nadie me ha llamado. Hoy me atreví a ir al DIF personalmente y en persona, como decía Cantinflas. Bueno, llegué ahí y les dije, lo único que necesito son 10 minutos. Permítanme hablar con la doctora Manzano. Sí. No, ella está en una junta, pero terminando le llamamos para que usted regrese. Le dije, aquí 10 minutos es lo que necesito, aquí le espero. No, váyase a su casa, hasta ahorita no me han llamado, ya mañana me voy. Yo no le quiero pedir nada a la doctora, le quiero informar sobre esta institución y si no me reciben a mí, ¿cuándo van a recibir estas madres? Jamás. Sí, jamás. Yo puedo agradecer a usted, padre, y ver esta parte de ser vocero de nuestra sociedad, no de la de allá, de la de aquí, fíjese, eso se me hace... Eso es parte de nuestro compromiso, o sea, ese es su la iglesia, la iglesia es profética, anunciar el reino de Dios y denunciar las injusticias. Sí, okay. y yo creo que vale la pena, yo le sugeriría de veras, y quizás también pueda comprometer a entregar el documento, de decir, hacerlo por escrito. Creo que todo el mundo tenemos la experiencia de que toqué una vez la puerta y toqué otra vez y mandé y no me contestaron, pero siempre yo creo que tiene uno que estar convencido del compromiso de decir,
no me escuchaste y creo que hasta en la Pues, Biblia lo dice. yo creo que es humano. Lo tengo que Alguien- escribir. Sí, sí, no, Sí. definitivamente, y es muy buena su sugerencia y le agradezco, Pilar. Pero aquí yo no quiero pedirles nada, yo quiero ofrecerles. O sea, usted está dispuesto a trabajar, Yo estoy dispuesto, a enseñarnos porque muchas este cosas tipo de cómo hacer. problemas también los tenemos allá. También los tenemos allá. Claro, yo creo Y- que son en todo el mundo. Y allá tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras, tenemos modelos. Entonces lo que yo busco es hablar con las autoridades pertinentes y decirle, mire, estos modelos los tenemos allá. Si ustedes los hacen aquí, nosotros nos comprometemos a venir, a enseñarles, a guiarlos, a compartir con ustedes qué nos ha trabajado y qué no nos ha trabajado. ¿Qué Y nos ha decirles funcionado y que- qué no nos ha exactamente, funcionado, verdad? eso es lo que yo busco. O sea, no pedirles que nos den nada. Y el problema es el problema es grave, pero la solución es sencilla. Sí. En ese mismo lugar están las extensiones. ¿Para qué cambiar los otros lugares? ¿Para qué hacer sufrir más a esas madres y a esos niños que ya tanto han sufrido toda la vida? Sí, quizá como Sí. dice usted, construir más aulas. Construir más O aulas. construir un espacio, hasta a mí estoy pensando en voz alta, de recreación, porque es De de, rec- porque recreación, son adultos. pero recreación controlada, Sí, ¿verdad? y- En donde sean similares y no los tenga uno que sacar al parque a expensas de, pues, los niños Sí. maloras. Crear de esa formación que ya están brindando, que es excelente, una segunda etapa. Sí, porque es excelente. Es excelente. Hacer una segunda Sí, etapa, ahora sí que hacer la secundaria. hacer la Que secundaria. ya hicieron la primaria, pues ahora Exactamente. échense Y la estos niños son secundaria. ciudadanos, estos Sí. niños son duranguenses, estos niños no es un favor, es una obligación de la autoridad. Y los servidores públicos para eso están. Para eso Claro. están. Y aquí lo que venimos a ofrecer, lo que yo quiero ofrecerles es esa ayuda, esa asistencia. Inclusive les haría muy bien, porque si desarrollan este proyecto, serán únicos en el país. Serían únicos en el país y creo que en estos temas, padre, si no me equivoco, cuando son problemas de apoyo a una comunidad en desventaja, pueden conseguir hasta recursos internacionales. Definitivamente, Sí, entonces definitivamente. yo creo que sí sería muy. Yo en la vida he tratado de ser propositivo, usted y yo nos conocemos de muchísimos años y yo les digo, pues la verdad es que tengo que ser propositiva y contigo, sin ti y a pesar de ti, pues tengo que seguir caminando. Definitivamente. ¿Verdad? Entonces yo creo Exactamente. que vale la pena Entonces, dejar un documento por escrito, hacerles una propuesta y decir, aquí estoy, yo les puedo Ahora, ayudar, ¿verdad? Pero si está sucediendo esto. tenemos que tener mucho cuidado, porque estas madres van a defender a sus hijos con capa y espada. Y Ok. volvemos como con la drogadicción. Volvemos con la a lo drogadicción. mejor van a Entonces dañar yo creo otras que cosas. los incendios hay que apagarlos a tiempo. Hay que apagarlos a tiempo, que son claro. chispas. Yo, gracias por este espacio y esta oportunidad, porque yo estoy dispuesto a ayudarles, a asistirlos, a compartir con ustedes. Yo no soy experto en esta área, pero en Durango, pero en Chicago sí tenemos los psiquiatras, sí tenemos los psicólogos, sí tenemos los arquitectos. Ellos están dispuestos no tan solo a dar su conocimiento, a brindar su experiencia, a venir. Fíjese Asistirlos. qué interesante. Nada más es cuestión de que nos escuchen 10 minutos y proponer y ser sensibles obviamente al problema. Yo Sí. entiendo que muchas veces llevarle a un servidor público un problema de esta dimensión, pues ¿cómo lo voy a hacer? Y entiendo que no todos somos expertos en todo, pero aquí tanto las madres como nosotros, yo me comprometo de la parte de Chicago a asistir en lo que pueda. Ya me sucedió una vez también con DIF, en una ocasión había un doctor que era asesor de una de las esposas del gobernador en esta área, un doctor que tiene un apellido francés. Y vine y traté yo él es mexicano, de duranguense, no recuerdo ahorita, él tiene apellido francés, y también había necesidad. No había institución, le cerraron la institución y le empezaron a tumbar. Entonces, y a los niños los dejaron al aire. Entonces digo, ¿cómo es posible que estos niños hagan eso? Entonces, y hablé con él, y él de una forma, y yo estaba buscando hablar con la esposa, del gobernador Ismael, Sí. muy linda persona ella. Sí, Y entonces ya, él, Gaby, sí, muy linda persona y a quien le mando un fraternal saludo y abrazo. Entonces quería hablar con ella y obviamente el doctor, que era su asistente, le dije de qué se trataba y me dice, y le digo, y yo también les ofrezco ayudar. Dice, pues la ayuda que necesitamos es que usted pague, sí. Le digo, pues déjeme su puesto. Y luego ya. Y Consigo con entonces, pues sí, ya con el título que usted tiene,
pues me movería yo a buscar en qué Sí, forma hacerlo. Pero se me hizo muy cínico de su parte esa claro, respuesta. Se me claro. hizo muy cínica, muy, de cierta manera, muy ignorante. Y a veces las personas que están más arriba ni siquiera se enteran de que está Es mi sucediendo esto. experiencia. O les venden otras Sí, ideas también. Yo lo viví, que les hacen creer que si quitando sí. eso, poniendo esto, Con, va a resultar y ellos lo creen y con quien he confían. estado hablando es con Lorena, se llama, que es la asistente de la doctora Lozano. De la doctora Sí, Manzano. de la doctora Manzano, perdón. Ajá. Y ella es la que me ha estado contestando y me ha dicho, también ella, que tenga un poquito de más honestidad. Si no me va a hablar, que no me tenga Pues que no me esperando, que no me diga, oiga, le vamos a hablar más tarde, más tarde. 10 días me dijo, le vamos a hablar, pasaron 10 días, hoy ya inclusive fui personalmente. Váyase a su casa y le llamamos. Y ya se va a Chicago. Y ya mañana me voy a Chicago. Tristemente, así suceden las cosas. Y dice uno, y esto nos pasa a usted y a mí, ¿hasta dónde debo de llegar? Tengo que hacer todo lo que me corresponde. Tengo que tocar las puertas que me corresponden, porque es por el bien de nuestra comunidad. A mí lo que me llama la atención, y lo puedo agradecer de su parte, es que como con toda la carga que trae ya de resolver los problemas de allá, todavía se preocupe por tratar de resolver los problemas de aquí. Yo creo que eso es nuestra misión en la vida. Yo creo que no es dejar huella marcada en la tierra, sino en la mente y en los corazones de las personas. Ah, qué hermosa frase. Yo pienso que si venimos a este mundo, hay que vivir para servir y no... pues ya lo dijo la Madre Teresa de Calcuta, sí. El que no vive para servir no sirve para vivir. Exactamente, sí. Entonces yo creo que nuestras vidas deben ser de servicio. Sí. Yo encuentro vidas muy aburridas y de cierta manera muy ególatras cuando pensamos nada más en mí mismo y no en los demás. Yo creo que ser cristiano significa es que todo aquello que yo quiero, el bienestar que quiero para mí, quererlo para los demás. Y sobre todo para los que han tenido menos oportunidades, desafortunadamente, en la vida. Sí, y yo creo que una de las partes que tenemos que, como comunidad, entender que tenemos que abrirnos hacia escuchar a los demás, hacia los más vulnerables. Sí. Sí, si usted está viendo la televisión y yo estoy aquí de este lado, es porque de alguna manera la vida nos está dando la oportunidad. Sí, yo estoy sentada cómodamente, usted también, y creo que esto nos da la oportunidad de tener un poquito más de capacidad y entender que la responsabilidad de todos estos temas que hemos estado hablando, de la adicción, de las personas vulnerables, de nuestros hermanos que están siendo separados de sus hijas, que nosotros nos da Dios la capacidad de poder al menos levantar la voz. Al menos esa responsabilidad deberíamos de tener, de quitarme yo mis miedos y usted sus miedos y poder decirles, hey, autoridades, aquí hay unos niños que están desvalidos, hey, los otros hay que hacer. Y creo que yo con eso me quedaría. Padre, me están diciendo, ya se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente. Nunca es suficiente con usted. Ay, es recíproco, definitivamente. Nuestra obligación moral es ser voz de aquellos que no tienen voz. Ser voz de aquellos que no tienen voz. Seámoslo. Quizá usted está más cerca de estas personas que sí pueden hacer algo. Quizá usted sí la escuchen más que a nosotros. Exactamente. Y si la autoridad me está escuchando, mi deseo es servir, apoyar, si no lo permiten. Claro, el trabajo que están haciendo es excelente, pero podemos hacer aún más. Exactamente. O sea, de eso se trata, hacer más de lo que ya hacemos. Amigos, muchas gracias por permitirme estar en sus hogares. Padre, no le perdonaría que viniera a Durango y no me hablara y nos pudiéramos ver. La emoción y el sentimiento es recíproco. Yo también no puedo ir a Durango sin haber pasado por aquí. No, muchas gracias. Y sobre todo a Televisión España, que siempre hace posible que esté en sus hogares. Amigos, hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.